Bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes. Estamos hoy aquí presentando el cuento de Begoña Ibarrola de Comprende a Miedo y del ilustrador Andrés Pavón. En primer lugar me presento, yo soy Mercedes Bermejo, soy directora de la editorial Sentir y bueno, para mí es un verdadero honor estar hoy aquí con Begoña, que llevo años admirándola muchísimo, y el día que me llamó, porque la estuvimos proponiendo el poder colaborar con la editorial Sentir, y el día que me llamó ya le dije que me había ilusionado y alegrado el día, porque bueno, para Sentir la verdad que es un gran honor y prestigio el poder contar con ella como autora y colaboradora de este bonito proyecto. Os comento brevemente para que podáis conocer lo que es la editorial Sentir. La editorial nace hace aproximadamente 5 años, surge del grupo editorial Marcombo, es un grupo editorial que lleva casi 80 años de historia, y yo colaboro con un centro de psicología que somos 26 psicólogos y psicólogas, y estuvimos creando hace unos años un estudio de revisión bibliográfica, la literatura infantil en España, en colaboración con varias universidades, porque desde el ámbito de la psicología veíamos que algunos cuentos no terminaban de encajar con las necesidades que muchas veces tiene la infancia para poder explicar diferentes temáticas de actualidad. Hicimos este bonito estudio durante 6 meses, revisando un poco todas las publicaciones que habían en asociaciones, librerías, bibliotecas, y un poco los resultados del estudio nos llevaron a presentar el proyecto de la editorial, que tenéis aquí el catálogo, y las personas que nos sigáis online lo podéis descargar de la página web. Y entonces propusimos primero la colección Senticuentos, que explica diferentes temáticas de actualidad, desde cómo explicar a los más pequeños temas de adopción, de acoso escolar, de abuso sexual, del cáncer, de la separación de los padres, la prevención también del acoso también y del buen uso o mal uso de la tecnología, familias concebidas con tratamientos de fertilidad, cómo se les explica a los más pequeños, y el tema también de igualdad de género, y un largo etcétera. Entonces, esta colección tenía una serie de características, y en primer lugar, los profesionales eran profesionales de cada una de las temáticas de estos cuentos. Además eran cuentos que tenían pegatinas, que tenían una serie de características que eran muy interactivos. A posteriori pues nos siguieron demandando nuestros seguidores diferentes otros cuentos, por eso publicamos la colección Crecicuentos, que explica las diferentes etapas evolutivas de la infancia, que además tenemos previsto otro proyecto con Begoña, que es el siguiente cuento, que ya adelantamos, de cómo explicar la llegada de un hermanito, que además aquí tenemos a la prota del cuento que también está en ese punto. Crecicuentos es pues desde miedos evolutivos, las dificultades para comer, para dormir, el egocentrismo en la infancia, etc, etc. Y luego han ido naciendo otras colecciones como Neuricuentos, Neuroaventuras, hasta llegar a Plantánimas, que Plantánimas son unos seres que son mitad plantas, mitad animales, que representan diferentes emociones. Publicamos en primer lugar Alegría, con Rafa Guerrero, Tristeza, Enfado, y ahora tocaba Miedo. Hay el cuento genérico también de los Plantánimas, y el próximo será Amor, porque nos parece que el amor condicional e incondicional es muy importante en la infancia. Y hoy venimos a presentar el cuento de Miedo. Y aunque sé que Begoña está muy bien acompañada aquí con sus familiares y amigos, para las personas que están y que no conocen, aunque me extrañaría tanto a Begoña, voy a hacer una pequeña introducción de quién es y ya le paso la palabra. ¿Vale? Begoña es licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, es experta en educación emocional, inteligencias múltiples, musicoterapia y neuroeducación. Terapeuta infantil y juvenil durante 15 años, formadora de profesorado y familias en diferentes organizaciones, y autora de más de 250 cuentos, traducidos algunos incluso hasta 10 idiomas. Decir que este cuento está traducido al catalán, al vasco, la versión latina, y se está también moviendo la traducción con otros idiomas, que bueno, de momento no me voy a adelantar, pero que también se está abordando esta parte de coediciones. Pues le paso la palabra a Begoña y al final dejamos un huequito para dudas, preguntas o comentarios, ¿vale? Muy bien, gracias Mercedes. Bueno, para mí fue un placer cuando me invitó a presentar y a editar un cuento con ellos. Primero porque miman mucho lo que es la edición, es un lujo, un cuento de estas características, ¿no? De tapadura, bien pensado, con mucho mimo, bueno, muy mimado. También el ilustrador trabajando en equipo, y luego que es un tema que a mí me parecía muy interesante porque es muy mal comprendido. El tema del miedo es bastante mal comprendida, esa emoción, ¿no? Se ve como algo negativo
y se suele intentar reprimir en los niños, y esto es un problema importante. Entonces me parecía que era una oportunidad magnífica, así que yo doy las gracias a la editorial Sentir, primero por la confianza que tuvieron en mí, y luego porque aceptaron además las sugerencias que yo iba dando, que yo fui muy pesada, o sea, yo lo reconozco, que a lo mejor hay otras personas que entregan el manuscrito y ya está, pero yo, pues, cada cosa de la ilustración o cada texto lo mimábamos mucho, porque sabemos que sembrar educación emocional en los más pequeños de 2 a 6 años es básico. Y si se siembra mal, pues ya empezamos con algún problemilla. Pero si se siembra bien y les damos las ideas claras, pues yo creo que es un comienzo muy bueno en la educación emocional. Entonces, claro, este cuento para mí es muy especial. Primero porque algunas de las personas que estáis aquí conocéis a Anabel, que es la nieta de Rosa, y conocéis o conocíais a Carlos, el abuelo, el abu de Anabel, ¿verdad? El abu que ya no está, ¿verdad? Pero que le quería mucho también. Entonces, cuando me pidieron la dedicatoria, pues yo tenía muy claro que tenía que dedicársela en parte a Carlos, porque murió cuando se estaban acabando de hacer las ilustraciones. Entonces era como una sorpresa para él también, ¿no? Entonces, desde donde esté, nos estará viendo. Bueno, perdonad. Yo decía la siguiente dedicatoria. A los niños y niñas que piensan que no son valientes por sentir miedo, y recordad, la valentía está en vuestro interior. Y a Carlos, el abu de Anabel, gran luchador y amante de la vida, mi héroe. Bueno, ¿el cuento de qué va? Va de una niña que se llama Anabel, mira, que se parece un poquito, ¿no? ¿Se parece un poquito a ti? Un poquito sí, ¿verdad? Y Anabel tiene un gato que se llama Tafari. Es un gato con ojos verdes, o sea que yo creo que... ¿Se parece un poco a ti? Sí, bueno, en algunas cosas sí y en otras no, porque ya le he dicho que Anabel no tiene muchos miedos, pero mientras los demás niños coleccionan canicas, pegatinas, tal, pues ella coleccionaba miedos, los metía en frascos porque no los quería ver. Entonces es una manera que yo como terapeuta lo sé que funciona. Si los niños perciben que los adultos no valoran el miedo como algo positivo, los tapan. Yo no tengo miedo a nada, te dicen, y eso es como meterlos en frascos. Entonces la metáfora que yo empleé, que le comenté y a ver qué le parecía, era, pues, decir, hay unos frascos pequeñitos, otros medianos y otros grandes, y entonces Anabel los va tapando y los va guardando e intenta que no se escape ninguno, que es lo que en psicología llamaríamos represión. Y reprimir los miedos sabemos que no es el camino a la salud precisamente, sino que hay que sacarlos. Y entonces pongo aquí algún miedo, por ejemplo, a un perro del vecino, ¿no?, que a lo mejor le asusta con sus ladridos, o bueno, pues ella va dándose cuenta y un día descubre que uno de los miedos se ha escapado del frasco y se asustan los dos, el miedo y ella, y no se sabe quién grita más. No se sabe. Tú gritas, ¿verdad, Anabel? Tú cuando te asustas gritas, claro. ¿Tú gritas mucho? Sí. ¿Cómo gritas? Grítanos. Muy bien, claro. Ella grita y el miedo se asusta también. Y entonces le dice el miedo, oye, que no soy malo, que yo también te puedo ayudar. Que le dice, oye, que no me tienes por qué tener ahí tapado y oculto. Y claro, entonces aquí es donde aparece ya el abu de Anabel, porque Anabel va corriendo a su abu y le dice, abu, que hay un miedo que me habla y me dice que no es malo, que es bueno y que me puede ayudar. Y claro, ella asustada. Y entonces, pues el abu le dice que él también tiene miedos, porque le pregunta, pero abu, ¿tú tienes miedos también? Y dice, sí, unos son positivos, otros no, unos son imaginarios, otros son reales, algunos sirven para algo y otros no sirven para nada, pero tenerlos los tenemos todos, ¿no? Le va explicando. Y entonces le dice, a ver, si quieres te ayudo a poner nombre a los miedos. Y los vamos poniendo por tamaños y sabiendo si son reales, si no son reales, ¿no? Es pues un proceso muy bonito de que un adulto reconozca ante un niño que el miedo es real, que el miedo existe, que también nos protege, que tiene cosas positivas, no todo en el miedo es negativo, pero si lo reprimimos, si lo tapamos, si lo ocultamos, nos hace sentir muy mal, porque además se ha demostrado que niños que, por ejemplo, los adultos no les permiten expresar sus miedos, aunque sean pequeñitos o aunque sean irracionales, no están generando adultos que luego son muy valientes y muy decididos y muy... No. Están haciendo que a lo mejor de mayores sean temerarios para demostrar a todo el mundo que ellos no tienen miedo a nada, o sea, y tengan comportamientos imprudentes para demostrar que no, yo no tengo miedo a nada, o sea, hay que hacer una buena gestión del miedo en la infancia para que luego cada etapa, por supuesto, tiene sus miedos, ¿no? Vamos cambiando de miedos, pero nos acompañan hasta el final. O sea, yo creo que es una de las emociones muy mal comprendida. Y entonces, bueno, lo que hace el abu de Anabel es darle una varita mágica que yo tengo aquí para darte de parte del abu. De parte del abu.
Porque con esa varita mágica el Abu le dice que los miedos que son muy grandes se pueden hacer más pequeñitos. Entonces, mira, es del Abu. Yo te la doy, pero te la hubiera dado el Abu. A mí no me vas a hacer pequeña. Tienes que hacer pequeños a los miedos. Cuando tengas un miedo, haces sonar la varita y le dice, vete de aquí o hazte más pequeño. Luego nos entrenamos. Entonces, el cuento es muy sencillo porque va dirigido a niños y niñas de 2 a 5 años, más o menos a 6 años, y les explica, yo creo, cosas, a ver, un poquito profundas, pero de una manera muy sencilla. Primero, que el miedo es una emoción normal, natural, nacemos con ella. Segundo, que tiene cosas positivas, que nos ayuda a ser prudentes, nos hace sobrevivir, nos hace incluso responder y reaccionar ante peligros potenciales. Pues podemos ver un peligro que sea real o imaginario, pero en la edad de menos de 6 años hay muchos peligros que son irreales, son imaginarios, pero hay que respetarlos también. Y hacerles ver a los críos que el adulto le escucha, le comprende, legitima su miedo y le acompaña o bien a enfrentarse a esos miedos o bien a ayudarle a que desaparezcan, porque a veces algunos tienen que desaparecer pero otros no. Entonces, si por ejemplo Anabel tiene miedo a un perro del vecino, pues yo no le puedo quitar el valor que tiene ese miedo, no le puedo decir que si ese perro no es peligroso, si no, no te va a hacer nada, además está detrás de la puerta, no. Y tengo que decirle, ¿quieres que te ayude a superar ese miedo? Pues en vez de cruzar, cuando veas el perro al otro lado, me das la mano y cruzamos juntos. Y poco a poco le vas acompañando para que ella pueda superar el miedo. Entonces, ella ve que los adultos legitimamos ese miedo, entiende que tener ese miedo no hay por qué ocultarlo, y luego tendrá confianza para ir contando otros miedos, porque sabe que el adulto le respeta, le comprende y es empático. O sea, la empatía es la clave. Entonces, en el cuento también se habla un poquito veladamente, pero que el adulto lo puede entender, que no es bueno guardarlos en frascos y taparlos, ¿no? Que no es bueno ocultarlos para decir, no, yo no tengo miedo a nada, yo soy muy valiente. Porque en el fondo hay un error social muy extendido que dice que ser valiente significa no tener miedo, y esto es una equivocación. Y entonces el Abu de Anabel le dice, no, ser valiente es ser capaz de enfrentarte a tus miedos, pero miedos tenemos todos. O sea, la valentía no es no tengo miedo, sino soy capaz de enfrentarme. ¿Qué pasa? Que los niños en su proceso de evolución, y lo sabéis casi todas las personas que estáis aquí, tienen sus tiempos para responder a esos miedos y enfrentarse a ellos. A veces simplemente hay que respetarlos y no hacer que se enfrenten a ellos. Y en un momento dado ya podemos pedirles que se vayan enfrentando con nuestra ayuda, ¿no? Hacemos un acompañamiento y luego a lo mejor ellos se enfrentan solos y les decimos, venga, enfréntate tú, pasa delante de la puerta donde está el perro, que yo ya no te acompaño, tú a lo mejor ya no necesitas que yo vaya contigo. Pero es un proceso. Ni se puede forzar, ni se puede desvalorizar y por supuesto menos ridiculizar. Que por lo menos, a ver, yo soy muy mayor ya, y en mi época, desde luego, cobarde, gallina, capitán de la sardina, era lo que nos decían a todas las personas cuando teníamos algún miedo. Ahora no, después, vale, después. Entonces, el tema del miedo, a mí me parecía que había que presentarlo con esos aspectos positivos, sobre todo para que los adultos se dieran cuenta. O sea, aquí, como en todo, porque los psicólogos lo sabemos, que hablas al niño porque se entere el adulto. O sea, en el fondo, pues comentas unas cosas y tú dices, bueno, yo lo tengo muy claro, sí, pero hay padres y madres que no lo tienen tan claro. Y que dicen, mi hijo no tiene miedo a nada, mi hijo es un valiente, equivocado. Pues no le estás haciendo ningún favor, porque va a intentar ocultarlo pensando que su autoestima le va en ello, que si dice que reconoce un miedo, pues es que ya no vale para tanto, ¿no? Entonces, en el libro se acaba dando una serie de consejos que, bueno, yo creo que son breves, pero suficientes para que cualquier padre o madre que le interese, pues los lea. Y hay aquí, pues yo creo, 2 hojitas de recomendaciones, de explicar un poquito a los adultos en qué consisten los miedos, cómo van evolucionando también en cada etapa de la vida. No son los mismos los que puede tener Anabel con 3 años que los que puedo tener yo con 68, o sea, no, pero vamos, yo no dejo de tener miedos. Hoy, de hecho, he hecho una animación lectora esta mañana y me dicen, estábamos trabajando el miedo, curiosamente también, El domador de miedos, otro cuento que es para mayores de 7 años, y se levanta un niño y me dice, tú mucho hablas de nuestros miedos, llevas un rato muy largo hablando de nuestros miedos, ¿y de los tuyos? Me dice. Y digo, pues sí, mira, un buen tema de conversación. Y entonces les he contado mi miedo a volar y se han reído, se han tronchado. Les he contado otros cuentos, otros miedos, se han tronchado.
Y me dice uno, o sea que tú también. Digo, tú también, y tú, y todo. Digo, pero y a las profesoras que estaban ahí, digo, vosotras también. Y los que sí, los adultos también. O sea, todavía algunos de 7 años pensaban que los adultos no teníamos miedos. Una cosa curiosa, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una falta de información. Por eso aquí, en estas recomendaciones, que a mí me gusta mucho como me lo habéis puesto, recomendaciones para adultos que un día fueron niños o niñas. A mí me parece muy bien porque es recordarte también lo mal que lo pasábamos a lo mejor si nuestros padres se reían de nuestros miedos, ¿no? Y también hacerles una pequeña reflexión para que no contagien los miedos, porque los miedos son contagiosos, ¿eh? Hay miedos que se heredan de familia. O sea, si la madre cuando hay un trueno en una tormenta se mete debajo de la cama, le está trasladando a su hijo o a su hija que la tormenta es peligrosísima y que hay que ocultarse. Entonces, que luego cuando tenga 6 años el crío o la cría se metan debajo de la cama será lo más normal del mundo. Porque está percibiendo y a lo mejor alguien se ríe. Pero ¿cómo haces esa tontería si la tormenta no es peligrosa? Bueno, si su madre se ha escondido, es que es peligroso. Y ya está. Y entonces, pues, hay que explicarles también a los adultos que vayan acompañando, que vayan dándose cuenta si esos miedos, por ejemplo, son demasiado imaginativos o demasiado irracionales, ¿no? Y hoy me contaba un niño, por ejemplo, que yo un poco me he puesto así un poquito, no nerviosa, pero he dicho, hay que ver el trabajo que hay que hacer con esta emoción, qué mal entendida está. Y me dice él, si yo tengo miedo a que mis padres me tiren por la ventana, me dice. Y le digo, hombre, si una persona te quiere mucho, nunca te va a hacer daño. Dice, sí, pero la gente que es buena luego se puede volver mala. Y digo, bueno, esto ya es otro tema, vamos a dejarlo aquí, porque tela marinera, pero un niño de 7 años. Entonces, claro, de alguna manera hay que entender que si no se les ha formado bien, me dice, yo es que esto lo sueño por la noche y no se lo cuento a nadie, te lo he contado a ti por primera vez, me dice. Entonces yo he hablado con la profesora y le digo, oye, aquí atended un poquito a este chaval, porque si tiene ese miedo, que una persona que le quiere de repente se vuelva mala y le pueda hacer daño, no es un miedo de 7 años. Que tenga miedo a salir a la pizarra y hacerlo mal, pues sí, es un miedo muy normal. Que tenga miedo a no tener amigos o a que se rían de él, pues es un miedo muy normal. O sea, hay miedos que son muy normales cada etapa. Como ella, pues que tenga miedo a lo mejor a la oscuridad, los niños pequeños, o que tengan miedo a las tormentas o a los animales, tal, pero hay que ser como muy, muy prudente y estar muy encima, porque si no se hace una buena gestión del miedo pueden aparecer fobias, y las fobias ya son patologías que necesitan un tratamiento porque antes no se ha hecho una buena gestión de miedo. Por eso, Comprende a Miedo lo que intenta es dar unas pautas muy sencillas para valorarlo, valorar la parte positiva que tiene y valorar también lo que pueden hacer los adultos para ayudar a esa gestión, que a veces son cosas tan nimias como escuchar, tan sencillas como, cuéntame qué te ha dado miedo esta noche y por qué te has despertado. O sea, la escucha empática hace milagros. Y el que el niño o la niña se sientan respetados, ¿no? Porque digan, bueno, lo que yo estoy contando tiene valor, a alguien le interesa, ¿no? Y me van a ayudar a superarlo. No va nada en mi contra. Y esto es un poco lo que yo os quería contar, porque tampoco yo pienso que es mejor, si tenéis alguna duda, hacer así, pues preguntas, o que es un ratito de presentar el cuento y luego lo ideal es ya pues leerlo despacio y sacarle más punta, porque es cada palabra y cada frase tiene su porqué, no es tan, está todo muy medido. Y un aspecto que es la autoestima, que si no están bien gestionados los miedos, es muy probable que eso se forme una inseguridad que trascienda los años y repercuta en el enfrentarse a la vida de una manera o de otra. Claro. De hecho, una buena gestión emocional favorece el desarrollo de la autoestima. Y cuando tú criticas a un niño o a una niña porque tiene miedo y le llamas débil y le llamas quejica y le llamas miedica y le pones motes y hay que ver qué cosas te dan miedo, hay que ver qué absurdo, pues le estás dañando su autoestima. Y no olvidemos que hasta los 6 años la autoestima depende de la opinión que tengan los adultos de nosotros, no de nosotros mismos. Nosotros no tenemos capacidad para desarrollar nuestra propia autoestima, sino a partir de los 7 años, 6-7 años, cuando ya puedo mirarme yo al espejo, ver lo que se me da bien, lo que me dicen mis amigos, lo que me dicen los profesores, pero hasta los 6 años es lo que los adultos que les quieren dicen de ellos, ellos son, no lo cuestionan. Por eso hay otras emociones, a lo mejor también es muy delicada la tristeza, pero la tristeza y el miedo como que no están muy bien enfocadas. Y a veces yo me he encontrado incluso cuentos
y esto es muy peligroso, ¿no? Que, pero ¿cómo estás llorando por esta tontería? Frases así. O, pero no me digas que tú tienes miedo ya con 5 años, pero hay que ver. ¿Qué dices tú? Madre mía, ¿qué daño puede hacer esto? Porque es una frase que nosotros a lo mejor no damos mucha importancia, pero un niño es un mundo. El que le diga a un adulto qué tontería es eso que me acabas de decir. O cuestiones sexistas como eres una nenaza. Bueno, eso ya entramos en otro aspecto, pero por supuesto, o sea, el confundir sobre todo, más que cuestión de género, aquí lo que se confunde mucho a nivel social es que es valiente el que no tiene miedo. Y se relaciona la valentía, que no es una emoción, sino que es un comportamiento, es una conducta de una persona que es capaz de enfrentarse a sus miedos, se relaciona con la emoción del miedo. Y si tienes miedos no eres valiente. Y eres valiente si no tienes miedo. No, es que... Y eso está muy... Yo creo, todavía... No sé qué opinas tú, Mercedes, pero yo lo veo mucho a nivel social y... Todavía, mucha confusión. Queda mucho por hacer. Como tú dices, el tema de la educación emocional es fundamental. Sí. Es fundamental. Que nada, que ojalá estas cosas pueden entregar ahí en Japón este tipo de libros, porque desde pequeño los sentimientos, para que no se expresen los sentimientos, educan así y... Que no se expresan allí. Sí, no, se reprimen. Sí, yo me acuerdo que Kiyoko tradujo al japonés uno de mis cuentos, la historia de Dracolino que ilustraste tú, se lo llevó a Japón a ver qué les parecía, y les pareció un horror horroroso. Eso de tocar los sentimientos es horrible, y en esta época ahora, que está fatal, todo el mundo para adentro, y los mayores igual para adentro, y está aumentando los suicidios. Claro. Y ojalá estos... Pero ya sabes, Kiyoko, que nosotras hemos intentado llevar a Japón los cuentos de las emociones desde hace muchos años y no... Han ido a Corea, han ido a China, que en China cada vez traducen más mis cuentos, pero a Japón no. No ha podido. No. Y una editorial japonesa hizo sus apaños para que se editaran en China. O sea, es curioso, ¿te acuerdas? Que lo hablamos. O sea, en China sí, pero en Japón no. Pero bueno, ya llegará en algún momento, ¿no? Yo creo que... A mi familia, por lo menos. Claro, tus nietos y tus sobrinos ya sabes que están leyendo estos cuentos. Sí, a mí con esto que comentabas... El cuento además tiene un objeto transicional, esto lo tenemos en todos los cuentos de la editorial, que es un objeto que también, pues se eligió también junto con el ilustrador, con Andrés Pavón. En este caso es una araña, y a los peques les gusta mucho ir buscando, luego Anabel tenemos que hacer ese juego, ir buscando la arañita por cada una de las páginas, porque está escondida en algunas partes, no es fácil encontrarla, entonces hay que ir pasando las páginas y buscando la arañita. Sí. ¡Ay! Y luego otra característica también que tiene la colección, que aquí propuso Begoña unas preguntas reflexivas, que son preguntas que ayudan al niño o la niña a poder expresar emocionalmente diferentes situaciones. Por ejemplo, tus miedos son de diferentes tamaños, ¿cuáles te asustan más? Entonces se va generando una interacción, en este caso, entre Anabel, que es protagonista de la historia, y el lector, ¿vale? Y llega un momento que nosotros adultos no estamos y está Anabel hablando con el pequeño lector. Y luego también aquí al final tiene un juego muy chuli que ayuda... Mira, un juego, Anabel, que un juego. Se puede juntar con otros juegos ahí. de los otros cuentos de Plantánimas, donde hay que poner cara de miedo, donde hay que decir qué cosas nos dan miedo. Entonces vas adelantando, porque también te dan descargándotelo, hay una descarga, un código donde puedes descargarte lo que son las fichitas, el dado y todo. Entonces, bueno, que tiene varias sorpresas, juegos y actividades muy chulos, que os recomendamos mucho. Comprende a miedo. No sé si antes de despedirnos quieres comentar alguna cosa, Begoña. Yo creo que no. Primero, daros las gracias por estar aquí, porque al final es romper la mitad de una tarde para venir a escucharme a mí, que ya me tenéis muy oída, pues porque ya conozco a todos, y os agradezco por el apoyo moral de estar aquí, y que al final es un buen rato el que pasamos juntos, y que sabéis de este tema porque todas las personas que estáis aquí sois muy conscientes de que la educación emocional es muy importante, y fruto de toda la educación que le estáis dando aquí se ven a Anabel, que habla de sus emociones y de sus temas con total naturalidad. O sea que eso es lo importante, ¿no? Que esto cunda y que sea como una onda expansiva que vaya llegando a más familias, a más coles, y al final
pues que no se cuestione ya si hay que hablar de las emociones o no, sino que se introduzca ya como dinámicas normales en toda la educación infantil y luego continúe, ¿no? Que eso sería lo que a mí me hubiera gustado cuando yo era pequeña, pero que no lo tuve. Y en la línea también, Begoña, de lo que ha dicho tu amiga, y en la línea de tu trayectoria profesional, hablar de la importancia que tienen los derechos a la infancia, ¿no? Los buenos tratos a la infancia. Yo creo que sí, a lo largo de todos tus años profesionales, a través de los cuentos, a través de tus charlas, sí que sigues difundiendo la importancia que tiene, y desde Sentir también intentamos poner nuestro granito de arena, ¿no? La importancia que tiene, y en estos momentos también que son tan complicados para todos, y en especial para la infancia, el que sigamos promoviendo los buenos tratos hacia la infancia. Pues nada más, seguimos realizando talleres, actividades, nos podéis seguir en las redes sociales, en las newsletters que tenemos de Sentir. Agradecer a Irene, a la compi de comunicación, que siempre está ahí haciendo posible estos ratitos, y sobre todo a Begoña, que me encanta que vamos a seguir colaborando, que es un lujo, un privilegio, y que decías antes de Molesta Nada, ha sido un lujo cada detalle, la implicación, el compromiso que ha tenido con esta publicación. Ha sido de verdad un privilegio y un verdadero honor. No, para mí también. Así que muchas gracias.